Sí. Bueno, hola amigos de Todo por Amor, les damos la bienvenida a una nueva sesión de nuestro programa La Hora del Té. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial, una hermana de nuestra congregación que está realizando su misión en África. Entonces la vamos a dejar con la hermana Giovanni y le vamos a pedir a ella que se presente, que nos cuente un poco quién es ella y cuál es la misión que ella está haciendo en nuestra congregación. Hermana Giovanni, le damos la palabra. Muchas gracias. Como decía Constanza, mi nombre es Joanny Guerrero, soy Carmelita Teresa de San José y estoy prestando el servicio de superiora o animadora de esta comunidad de Costa de Marfil, que tiene dos presencias, una en Gran Bassam y otra en Abiyán, con dos obras distintas que vamos a compartir más adelante. Muy bien, hermana. Hermana, nos gustaría saber un poco cuál es la situación actual que se vive en Costa de Marfil. ¿Cuál es la situación a lo mejor de la gente con la que se relaciona la comunidad o cómo viven ustedes? ¿Cuál es la situación así como actual del país? Bueno, a nivel comunitario les voy a compartir que somos de distintos países o distintas nacionalidades. Somos 6 en comunidad. Hay una mexicana, una española, una de Burkina Faso, una de Costa de Marfil y 2 de República Dominicana. Es una variedad muy rica, porque cada una viene con su cultura y tenemos la capacidad de saber vivir en comunidad, que es una riqueza. La situación a nivel general en Costa de Marfil actualmente es muy estable. Podemos circular con libertad, sintiéndonos seguras. Podemos movernos de un pueblo a otro sin el miedo de que nos pase alguna cosa. Eso a nivel político. A nivel sanitario, todo el mundo sabe que estamos pasando por la pandemia del COVID-19, pero el gobierno de aquí de Costa de Marfil ha sabido reaccionar a tiempo y los casos están muy controlados. Ya se empezó la vacunación de la población. Han estado vacunando a los del cuerpo militar, a los enfermeros, a los médicos y a los educadores. Pero en general la situación es estable. A nivel económico ya se empiezan a sentir las consecuencias de la pandemia. Lo sentimos nosotras bastante, sobre todo por el pago de la escolaridad de los niños, que los papás se retrasan más, vienen a pedir excusas, que algunos han quedado sin empleo, porque claro, hay empresas que han cerrado y algunos van menos tiempo, sobre todo los que trabajan en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, todo lo que es transporte y el intercambio de mercancías son los que se ven más afectados. También en el hogar lo notamos mucho con las donaciones, no hay tantas donaciones como años anteriores, se nota también que al nivel económico las familias están siendo muy afectadas. A nivel de relación en las familias, bueno, están bien, porque como no se tiene, aquí gracias a Dios tenemos la oportunidad de las clases presenciales. Los niños no pasan tanto tiempo en las casas. El año pasado se cerró la escuela de marzo a principios de junio. Después ya retomamos las clases presenciales y en septiembre retomamos las clases presenciales hasta ahora. Hermana, y usted nos habló un poco del hogar, de la escuela. ¿Nos podría contar cuáles son las obras que la congregación tiene en Costa de Marfil? Para que también la gente conozca un poco más de cuál es la misión que se hace allá. Pues en Costa de Marfil tenemos 2 misiones ahora, 2 frentes apostólicos, que es la escuela maternal y primaria aquí en Gran Bassam, el jardín de niños, como se suele llamar aquí a las escuelas maternales, es nuestro, propio de la congregación. Es un jardín de niños de Hermanas Carmelitas Teresas de San José, que funcionaba con lo que era antes un hogar de acogida para las niñas que venían de los pueblos aquí a la ciudad de Gran Bassam a estudiar en la secundaria y no tenían dónde quedarse. Era como un estilo residencia. Pero el número de jóvenes fue disminuyendo bastante, la demanda también, porque ya la gente venía
a vivir a la ciudad. Venían con más, o sea, no venían los alumnos solos, sino que venía la familia, las personas del interior y de los pueblos emigraron a la ciudad. Y después entonces fue cuando se inició con la escuela primaria, que mantiene el nombre Mer Agat, que en español sería Madre Águeda. Entonces tenemos dos obras en una. La escuela maternal, que es propia de la congregación, todo lo que tiene que ver con los maestros, la administración, todo depende de nuestra parte. Pero la escuela primaria, que son 6 clases, esa es del obispado. Ellos envían los maestros, ellos pagan los maestros, ellos hacen el horario de las clases, nosotros dependemos en esa parte de ellos. Todo lo que es la escuela maternal, la administramos y la gestionamos nosotras a nuestra manera. Una de nuestras hermanas, que es la hermana Leonie, que es burkinabé, es maestra de profesión, es maestra del primer grado de primaria. Después todos los otros son laicos. La hermana Trinidad Suárez, que es mexicana, lleva la administración de la escuela y a mí me han pedido el servicio de directora. Desde el 2016, que fue cuando la hermana Teresa Llamazares, que vivió aquí 23 años, por cuestiones de salud tuvo que regresar a España, entonces me pidieron a mí el servicio. También tenemos el hogar Betania, que es un orfanato, porque las niñas nuestras del hogar son huérfanas, de padre y madre o de uno de los dos. Es uno de los requisitos aquí. Actualmente tenemos 30 niñas, aunque hay capacidad para más niñas, pero la situación también de la pandemia no nos permitió el año pasado visitar a las familias, ir a los pueblos, a los barrios, ver las necesidades de orfandad que había alrededor nuestro, y por eso el número de niñas en el hogar ha disminuido bastante. Esas son las dos obras que tenemos actualmente. El hogar de niñas, el hogar Betania, que es de niñas huérfanas, y la escuela maternal primaria en Mer Agat. Hermana, nos gustaría también, bueno, usted dice que desempeña, la congregación desempeña labores con niños, con jóvenes. ¿Qué significa para usted esta frase de nuestras madres fundadoras que dice ser madre, maestra y amiga para usted en esta misión que realiza o que vive hoy en día? Bueno, actualmente yo creo que siempre en los distintos lugares donde he estado, para mí ser madre es tener la capacidad de amar a aquellos que yo no he engendrado, pero que el Señor me ha dado por hijos e hijas, y de amar a todas las personas que el Señor ha puesto en mi camino con esa manera de amar que tiene una mamá, que aunque el niño sea inquieto, que sea diferente, no ama a todos los hijos iguales, pero a cada uno de manera particular. Entonces yo siento que como Carmelita Teresa de San José, que es una mujer, yo creo que el Señor sí me ha capacitado para ser madre y además me ha dado muchos hijos, porque he tenido la oportunidad de vivir en distintos lugares. Eso es de ser madre. Ser maestra es saber educar, acompañar, combinar el rigor con la delicadeza, la exigencia con la docilidad. También es escuchar, es acompañar y es estar al lado del maestro para aprender a ser maestra. Y amiga es estar ahí cuando se necesita, saber hacer silencio y saber hablar cuando es necesario, saber escuchar, acompañar, sobre todo acoger también. Y para mí eso es ser madre, maestra y amiga. Hermana, y también usted nos contaba un poco de la realidad de cómo la pandemia ha ido afectando la obra, ¿no? Que yo creo que la pandemia es como algo que nos ha afectado a todos, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contara qué estrategias han tenido que usar, ¿no? O qué cosas han tenido que hacer para que la obra siga adelante. Y cómo lo hacen, ¿no? Como para seguir acogiendo a los niños y todo eso. Yo realmente, y no solamente yo, las hermanas y los maestros, los padres de familia, confiamos realmente que el Señor nos protege y nosotras invocamos mucho a San José.
Tenemos, yo creo que a San José el pobre cansado ya. Pero como es tan bueno y no se puede cansar porque no nos puede dejar solas. En una primera etapa, el año pasado, cuando cerraron la escuela el 17 de marzo del 2020, que nos cogió de sorpresa porque vinimos en la mañana y ya en la tarde anunciaron que las escuelas no podían recibir a los alumnos. Nos quedamos como en shock porque fue de hoy para hoy. Y después que reiniciamos las clases presenciales, tuvimos que dividir los grupos en dos. Unos venían unos días y los otros venían otros días. Por ejemplo, hicimos de cada aula grupo A y grupo B. El grupo A venía lunes y jueves y el grupo B venía martes y viernes. Porque aquí el miércoles solamente tenemos clase hasta las 11:15. Entonces, la clase que está en examen, que es el sexto, ese entonces venían los dos grupos el miércoles porque las otras aulas estaban vacías y podíamos dividir el grupo entre A y grupo B. Separamos los bancos de manera que entre cada niño hubiera 1 metro y en cada banco, aquí las banquetas todavía son de a 2. Entonces, como dividimos los grupos, en cada banqueta se sentaba un solo alumno. Y lo hacíamos de manera que entre un niño y otro hubiera 1 metro de distancia, todos con las mascarillas. Separamos los bancos lo más que pudimos, pusimos fuente de agua con jabón delante de todas las puertas de cada clase, a la entrada, a la salida. Distribuimos gel, de ese para desinfectarse las manos, gel hidroalcohólica. Fue extremadamente estresante. A la entrada desinfectábamos a todos los niños con un atomizador con gel o con agua y alcohol. El caso era estresante. Tomábamos más tiempo haciendo entrar a los niños que en cualquier época del año. Eso fue el año pasado. Ya cuando retomamos las clases, ahora en septiembre del 2020, ya venían todos los niños, continuábamos con las mismas medidas de que vengan con la mascarilla, de que se lamen las manos antes de entrar a la escuela, antes de entrar al aula, de estar un poco separados. Separamos los grupos para la recreación, los de maternal lo hacen en un patio, los 3 primeros cursos de primaria salen a 1 hora, cuando ellos suben bajan los demás y así. Tenemos en el comedor, quedan cada día 133 niños. Entonces, para organizar el comedor lo pusimos por familia en mesas. La mesa, por ejemplo, la primera mesa, los que son hermanos o primos si viven en la misma casa, o los que vienen en el mismo transporte. Y así fue que organizamos más o menos la escuela, como Dios nos dio a entender y como podemos, porque cada realidad es muy distinta. Hermana, nos gustaría que nos pudiera dar un mensaje a los jóvenes o a las personas que se sientan llamados a misionar en situaciones de culturas tan diferentes a las de nuestros continentes. Sabemos que usted es de República, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué mensaje le daría a la gente que va a misionar a un continente tan diferente, por ejemplo, como al de Latinoamérica? O sea, ¿qué mensaje les daría? Bueno, yo cuando la hermana Cecilia Barreda me llamó para decirme que tenía posibilidades de venir a África, a mí el corazón se me detuvo, porque yo decía, África está tan lejos y encima en francés, y yo qué voy a hacer allá, y yo cómo voy, qué es lo que voy a hacer, qué voy a decir, cómo voy. Pero después de el primer año es un poco difícil. Todas las primeras experiencias son difíciles. Cuando tú cambias de escuela, cuando cambias de país, de ciudad, yo creo que todas las experiencias son difíciles. Pero cuando realmente uno está llamado por Dios, llamado o llamada, yo siempre me repito la frase, Dios no me va a pedir más de lo que yo le pueda dar. Y si Dios me llamó, Él sabe por qué lo hizo. Y cuando Dios da una misión, también da las fuerzas. Y a los jóvenes que son en esta época del que todo pasa,
porque estamos en la era de que todo pasa. Tenemos los amigos por un rato, las relaciones amorosas por un rato, los zapatos ya no son, ya eso me gustan hoy, mañana ya no me gustan, o el teléfono, el iPhone no sé qué, el iPhone no sé cuánto, todo pasa de moda. Pero yo creo que el amor de Dios nunca pasa de moda. Y cuando se tiene vocación se viven momentos muy difíciles, de crisis, de soledad, de incertidumbre, de dudas. Y realmente yo siento que fue el Señor quien me eligió, porque yo llevo aquí 9 años de los que no me arrepiento, perdón, 9 años de los que no me arrepiento, y le agradezco a Dios por haber tomado a la hermana Cecilia de instrumento para hacerme la propuesta de salir de mi país y venir a uno tan distinto. Ya hace 3 años desde que empezó la pandemia, desde el 2018 que no voy de vacaciones, y le agradezco al Señor la oportunidad de ver a mi familia por los medios de comunicación que también la ciencia nos ofrece y que son una bendición actualmente. Ahora vemos la importancia, la verdadera importancia de la tecnología. Y me siento bien. Yo siempre he dicho que me siento en casa. Y para una experiencia así hay que abrirse mucho, hay que abrirse a las diferencias, hay que abrirse a las dificultades, hay que abrirse a que cuando tú vas de tu país a otro, ustedes han dejado el de ustedes, y aunque sea de la lengua española también, se han ido dando cuenta que no es lo mismo, que hay que aprender a hablar, hay que aprender a comer, hay que aprender a sentarse, hay que aprender a todo. Entonces, es muy importante la disponibilidad, la apertura, la humildad y la madurez. Hermana Giovanni, muchas gracias por darnos a conocer la realidad que están viviendo en Costa de Marfil, por contarnos también cuál es la obra, cuál es la misión que ustedes están realizando allá, una misión evangelizadora que por lo demás es muy linda, ¿no? Esto de acompañar a los niños, ir acompañando también a los jóvenes. Y también por contarnos un poquito cómo han ido enfrentando esta situación de pandemia que en el fondo nos está afectando a todos, ¿no? O sea, nadie se salva de esta situación. No. Todos nos hemos visto afectados por el COVID de alguna u otra manera. Entonces también muchas gracias por transmitirnos, ¿no? Ese mensaje de esperanza y también por esos consejos, ¿no? Que le da a los jóvenes, que la disponibilidad es como súper importante, ¿no? Así que también le Sí. agradecemos eso, le agradecemos también este ratito que nos ha regalado. Así que Muchas gracias a ustedes. muchas gracias por su presencia acá en este programa, ¿no? De la hora del té. Que Sí. muchas gracias a ustedes por la invitación, y nada, desearle que sean fieles y perseverantes, aunque a veces cuesta. Muchas gracias, hermana Giovanni. Ay, bueno. Bueno, amigos de Todo por Amor, los que ven la hora del té, le agradecemos nuevamente que nos sigan, que estén viendo esta entrevista que en esta ocasión le realizamos a la hermana Giovanni. Adiós. Adiós. Bye, adiós.